Hola, buenas tardes. Les habla Oscar Suárez y hoy estoy, como todos los jueves, acompañado por Nara Rosa y una de sus grandes historias de grandes encuentros increíbles que busca por ahí, que es una buena reportera, una excelente, y nos ha conseguido la posibilidad de entrevistar a esa personita que usted ve aquí arriba, que se llama Ana Cecilia González, y lo leo ahí para no equivocarme, que es alguien que viajó de este mundo a otro mundo, y gracias a Dios y gracias a todos regresó para estar con nosotros, para contarle a la gente lo que vivió y todo lo que hay que hacer para seguir viviendo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Nara, bienvenida tú, sobre todo porque eres la chica que encontraste a la Ana Cecilia. Cuéntamelo todo. Gracias. Gracias, Ana Cecilia, por estar aquí. Antes que todo, quisiera presentarte un momentito. Ana Cecilia González nació en Nuevo León, México. Allí nació con una malformación congénita del corazón, una condición bastante seria. A los 7 años, pues no había un pronóstico bueno de vida para ella. De hecho, no pensaban que iba a sobrevivir. A los 24 años sufrió un paro cardíaco en el quirófano y prácticamente tuvo una experiencia cercana a la muerte. Prácticamente murió, estuvo así de morir, tengo entendido, ¿no? Clínicamente estuviste muerta, Ana Cecilia. Y a partir de ese momento, pues se ha convertido, esta experiencia transformó tanto su vida que se ha convertido en una conferencista a nivel mundial para hablar de este tema tan fascinante y hasta tiene un libro. Buenas tardes, Ana Cecilia, cuéntanos. ¿Qué tal, Oscar, Nara? Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos con ustedes. Y pues sí, efectivamente, ha sido todo un trayecto el que me ha tocado vivir realmente desde que nací. Y si quieren, empiezo de lleno desde mi infancia. Realmente yo nací, para los doctores que estén aquí, yo nací con una cardiopatía en aquella época, hace 55 años. Y lo digo con mucho gusto porque realmente para mí llegar a viejo no nada más es un privilegio, sino que es un regalo que no todos reciben. Yo nací con una cardiopatía, tengo transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar. En aquella época la esperanza de vida era prácticamente nula. A mis padres les dijeron que lo más probable es que no iba a sobrevivir muchos años y que seguramente nunca iba a poder caminar, no iban a poder sacarme de la cuna, me iba a faltar fuerza porque tenía muy poco oxígeno. Imaginen ustedes todo el tiempo estar la sangre oxigenada con la no oxigenada, todo el tiempo revuelta en el corazón, porque ahí se mezclaban por tener un solo ventrículo. Entonces la limitación de oxígeno era enorme, me cansaba muchísimo. Y así fue, realmente el pronóstico que le hicieron a mis padres fue muy malo. El diagnóstico pues era realmente fue cambiando un poco al año que me llevaron a Houston, Texas, para tratar de ver si había algo que hacer. Y ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Europa había nada en ese momento para mí. O sea, la esperanza era, no va a poder sobrevivir, no tenemos una cirugía correctiva, no tenemos nada que ofrecer ahora. Entonces, ojalá que viva suficiente tiempo para que haya algo, pero en los próximos años no creo que haya. Entonces, bueno, yo seguí creciendo con esto, con esta malformación, entendiendo todos los días, digo, no todos los días, pero muy seguido me llevaban al médico. Para mí lo más normal era ir a visitar al doctor, porque cada vez que me daba una gripa o me ponía mal, terminaba en el hospital porque todo se me complicaba por la misma cardiopatía. Entonces, cansada de todo esto realmente, porque yo tenía más hermanos, tenía un hermano mayor y 2 más pequeños, y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué me llevan a mí? ¿Y por qué no llevan a mis hermanos al médico? Yo sentía que me había portado mal, yo sentía, porque en esa época no te dicen, ahorita ya te digo, o sea, cuando un niño pregunte algo, dale una respuesta, porque si no se le va a inventar en su cabeza. Y yo me inventé muchas cosas en mi cabeza. Entonces, yo decía, ya no quiero ir al médico. Y a los 7 años me atreví finalmente y hablé con mis papás y les dije, ya no más, ya no quiero venir, no me gusta, porque luego me ponen el estetoscopio, me hacen cateterismos, me ponen electrocardiogramas, o sea,
ya no quiero esto, no me gusta. Y luego, antes eran chupones de esos que te dolían cuando te los quitaban. Entonces, me acuerdo perfecto que me llevaron a un lugar a desayunar o a comer, y porque les dije, ya no quiero más, quiero que me expliquen por qué tengo que venir yo y no mis hermanos. Y ahí me enteré que tenía un problema de corazón. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces los papás dicen y decimos más con lo que no decimos que con lo que realmente decimos. Mis papás me dijeron, tienes un problema de corazón muy serio, no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien, así que tienes que obedecer. Y en ese momento, Ana Cecilia entendió, ok, entonces me voy a morir. Y de ahí es que viene el título del libro, ¿qué hace un niño? O sea, yo decía, bueno, ¿qué hago ahora? O sea, no voy a vivir para siempre como todos los demás, que en esa época tú crees que todos van a vivir para siempre. O sea, la muerte no es un concepto de un niño a los 7 años. Y entonces así, ¿qué hace una niña de 7 u 8 años cuando se entera que no va a vivir para siempre? Y bueno, pues yo en ese momento, claro, ahora lo conceptualizo como adulto. Dije, no hay más que 2 opciones, o me lamento de esta tragedia o disfruto la vida lo que me dure. Y llegaste a 24 años sin sufrir ese paro cardíaco. ¿Cómo es posible que llegaste tanto tiempo si no esperaban que vivieras mucho? Yo creo que, Nara, aquí es donde hay una cosa muy interesante. Fue toda mi niñez y toda mi adolescencia. Creo yo que sin darme cuenta, mis papás me ayudaron a no caer en una autolamentación. Creo que tuvo mucho que ver, parte de la razón por la que escribí un libro es porque el médico me dice, necesitas contarnos tu historia, porque clínicamente, hoy en día, eso es la información que tengo, probablemente soy uno de los únicos casos vivos a mi edad con esta cardiopatía. Tengo 55 años, realmente prácticamente nadie ha sobrevivido a mi edad, y mucho menos con una hija biológica antes de mi primer cirugía. Entonces yo creo que tuvo mucho que ver que mi cuerpo se fue adecuando, y ahí es donde yo parte de las pláticas que doy, de las conferencias, es hablar acerca de la actitud, de las ganas de vivir. Ese es el título de mi libro, Cuando vivir no es para siempre, porque fue mi recuerdo. Dije, ¿qué hago si no voy a vivir para siempre? Y dices tú, ¿qué título? Hay quien dijo, qué ridículo, pero al contrario, creo yo que muchas veces vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. De hecho, siempre, casi siempre lo hacemos, a no ser que ya estemos en un momento debido a muerte, que el destino nos aprieta tanto que de pronto decimos, espérate, hay que disfrutarlo, ¿no? Vamos a hablar de ese momento crucial que cambió tu vida para siempre, Ana Cecilia, que fue cuando sufriste el paro cardíaco. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en ese salón médico cuando realmente te le fuiste de las manos a los médicos? Sí, mira, yo me casé, gracias a Dios, tuve una niña milagrosamente, y mi corazón ahora sí ya tuvo el fallo que estaban esperando desde muy joven. Entonces llego a mi primer cirugía de corazón abierto, lo primero que dijeron los médicos, no es posible que hayas tenido un bebé, o sea, no podían dar crédito de la calidad de vida que tenía, dijeron, urge una cirugía. Pero ¿sabes qué pasaba, Nara y Oscar? Que nunca habían operado a alguien de mi edad. Normalmente porque tenía apenas un año que habían empezado con o sea, mi cuerpo aguantó 24 años, perfectamente, suficiente para que hubiera ya algún recurso, pero tenían un año, un poco más de haber empezado. Entonces realmente era todo un diseño de una forma de operar, porque pues era un adulto con las situaciones de un adulto, con las complejidades de un adulto. Entonces fue una cirugía muy compleja. En ese momento tuvieron que hacer cambios y entro a cuidados intensivos, salgo de ahí y parecía que todo iba bien. De pronto empiezo a sentir una cantidad de líquido alrededor de los pulmones y del corazón. En pocas palabras, las cosas se complicaron tremendamente. Resulta que trataron de sacar ese líquido porque realmente se empezó a generar mucho. Yo no podía respirar, esto ya después de mi primera cirugía. Entonces tratan de sacar el líquido, no pueden. Me pincharon accidentalmente el corazón, empiezo a sangrar, rápidamente vámonos a cirugía de nuevo. O sea, ahorita pareciera una tragedia, pero fue la bendición más grande, porque gracias a esa segunda cirugía es que pasó todo lo que pasó. Llego, obviamente, este camino que yo recorro es importante, porque son 3 minutos o 5 minutos de aquí a que llego a sala de cirugía, pero yo lo que dije fue, Dios mío,
yo sé que ya es el momento. Yo sé porque me siento muy mal. Pero si me das la oportunidad de ver a mi hija una vez más, dame oportunidad de educarla, dame oportunidad de regresarte una hija maravillosa. Todo ese proceso fue una entrega increíble y finalmente, bueno, me operan. Salgo inmediatamente después, al poquito tiempo, entro en paro respiratorio y entro en paro cardíaco. El cuerpo no pudo resistir. Entonces, yo estaba entubada en ese momento. Yo les había dicho a los doctores que sentía que algo estaba mal, porque ya después de esa cirugía dije, bueno, aquí estoy, pero me siento fatal. Obviamente dicen, bueno, claro, estás entubada, te sientes mal. Yo no sabía a qué se refería, pero en ese momento se atora una flema en el tubo respiratorio. Entonces deja de entrar oxígeno. Imagínense una alarma como si fuera una ambulancia adentro de la sala de cuidados intensivos, un escándalo, y en ese momento entro en paro cardíaco. Entra un ejército de médicos a tratar de darme respiración cardiovascular y resucitarme. Entran con los shocks eléctricos y trataron de sacar un poquito la flema. Hicieron muchos intentos y yo todo eso lo vi. O sea, yo estaba dándome cuenta cómo estaban todos desesperados y en ese momento siento perfectamente, Nara, donde yo me desprendo del cuerpo. O sea, era tanto esa agonía de tratar de ver a ver qué está pasando, me desprendo físicamente, veo mi cuerpo, veo a los doctores en la parte de abajo, imagínate que estás en la esquina del cuarto y veo perfectamente donde estoy ahí yo, todos tratando de resucitarme, y en ese momento me sentí completamente liberada, pero libre, en paz, ya no había dolor, ya no había carga, y yo sentía que estaba como flotando. Y yo entro, hay gente que lo ve como un túnel, a mí me sucedió como en una especie, yo sentí que estaba entrando como en un árbol donde yo no hacía más que flotar. En ese momento deja de preocuparme mi hija. O sea, yo sabía, volteo, algo sucede en estas experiencias, porque muchos lo hemos vivido, que repentinamente puedes ver 360 grados. Yo podía ver todo al mismo tiempo, todo corría al mismo tiempo. Vi a mi hija donde estaba, que estaba con una tía, yo no sabía que estaba cuidándomela esa tía. Vi a mis hermanos donde estaban, vi a mis papás en la sala de espera rezando. Vi a mi esposo camino, o sea, muchos eventos que yo no tenía manera de saber y todo lo vi. Y empecé a elevarme. Y eso que parecía unos instantes antes, toda una angustia, dije, mi hija va a estar bien, todo va a estar bien. Y empecé a dejar de preocuparme y a sentir una paz que no he vuelto a sentir en mi vida. Empiezo a flotar y veo como ramas, por eso yo lo asemejo con un árbol. Veo como ramas, una capa de ramas, así por eso el libro tiene esa foto, una capa de ramas con puros animalitos pequeños, pajaritos, ardillitas, conejitos, toda una belleza esplendorosa, o sea, faltan palabras para explicar lo magnífico que era el espectáculo. Sigo elevándome, veo animales más grandes, jirafas, elefantes, conejos, tigres, y era como si yo los pudiera acariciar, unos colores vivos, colores muy fuertes. Todo era un concepto distinto en el que yo había conocido las cosas, y sigo sintiendo esa paz, sobre todo mucha armonía en todo lo que estaba pasando. Sigo elevándome y veo otra capa. Yo sentía que eran como capas, porque miren, lo que sucede es que a veces faltan palabras para explicar las cosas tan extraordinarias. Entonces yo lo veo como capas porque eso es lo que conocía antes de esta experiencia. Y sigo elevándome y veo pura niñez. Niños pequeños corriendo, saltando, escucho agua, escucho ruido, música, y veo aquello que me llenaba el alma. Y me irradiaban mucho amor. O sea, yo sentía como si todo esto me empezara a abrazar y me llenara por completo por dentro. Sigo elevándome y veo toda una capa de ramas con gente joven como nosotros, mucha gente, pero miren, yo realmente no conocía a nadie en conocerlos así como nosotros nos conocemos de personas, pero para mí era gente como si todos ya los conociéramos. Me dieron una bienvenida con un amor, sobre todo eso. Yo sentía que me estaban recibiendo toda mi familia, a pesar de que eran muchísimas personas que yo realmente no sabía antes quiénes eran, y en ese momento me fueron familiares.
y sobre todo la paz, la manera en la que yo me sentía bienvenida a ese espacio. Sí, sí, dime. No, yo quiero que usted en ese momento que estaba observando todo esto, se iba elevando, usted reflexionaba, porque a veces uno en un sueño, uno piensa y se da cuenta que está soñando y dice, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo me ha pasado esto? Claro. ¿Quién es esta gente? ¿Y de dónde salieron los animalitos? Porque, no sé, yo no estaba en ese tránsito difícil suyo y ojalá que no me pase. Sí, bueno, ojalá que sí, porque es hermoso. Pero bueno, ojalá que no. Me interesa ahora saber ahí si usted interactuaba con eso que le estaba pasando, que estaba contemplando, que le estaban acompañando. Muy buena pregunta, Oscar. Fíjate que sí, porque todo el tiempo yo decía, bueno, estaba yo muy preocupada por volver a ver a mi hija, pero ella va a estar bien. Era como si de pronto nunca te desconectas, porque no dejo de pensar en mi familia, no dejo de pensar en mis hermanos. Estaba perfectamente consciente de todo. Sin embargo, sabía que todo iba a estar bien. Como que las cosas se dimensionan de otra forma. Dejas de aferrarte. Yo creo que estos son como apegos. En ese momento te desapegas de lo material, de lo físico que yo tenía conciencia y siento una paz de que sigue viviendo la experiencia. Yo lo que quería era seguir disfrutando ese momento, porque todo lo demás iba a estar bien. Esa era la sensación. Perdona que te interrumpa. La ciencia dice que son químicos que se activan en el cerebro cuando uno está a punto de morir. ¿Cómo explicas tú eso? Si tuvieras delante un científico ahora que te dijera eso precisamente, es parte del proceso de la muerte, es puramente físico y químico, ¿qué le dirías? Mira, yo lo que le diría es esto, que esa es una explicación médica y la entiendo. De hecho, me costó mucho tiempo poder hablar de esto, porque yo misma no lo entendía. Le echas la culpa a la anestesia, a la falta de oxígeno, a muchas cosas. Yo lo único que sé es que mi vida antes y después de esto es radicalmente distinta. Lo que yo experimenté, la sensación que yo experimenté, esta total certeza de que yo estuve en otro lugar, de que yo algo viví y que esta historia no ha cambiado, porque esto fue en 1989. En ni un solo momento ha dejado de estar esta historia presente en mi vida, a pesar de que pasé muchos años sin contarla. Entonces yo creo que esta parte tiene que haber una explicación física para todo. Digo, química, tratamos de encontrarla, todo esto del cerebro. Sin embargo, eso no explica la experiencia que hemos tenido muchísimos de sentir un amor y una unidad que antes no teníamos este concepto. Porque yo sigo elevándome, veo a gente adulta. Y fíjense, lo curioso es que yo no sabía si eran personas viejas de edad o eran almas viejas. O sea, yo sabía que había mucha sabiduría ahí, porque aparte, si percibes todas estas cosas, no te las puede... O sea, yo vi cosas que no me las había enseñado nadie nunca. Yo no sabía lo que eran almas viejas, yo lo único que sabía era que era mucha sabiduría. Y luego yo sigo elevándome y veo un círculo, como un círculo amarillo tenue. Yo simplemente entro en él y imagínense que aquí es donde lo puedes ver como los shocks eléctricos. Puede haber muchas explicaciones, pero la manera en la que la mente lo acomoda, por decirlo así, es con las cosas que conocemos. Yo estoy segura que si habláramos en un plano espiritual, mis palabras serían distintas, pero eso es con las palabras que yo puedo explicarlo y por eso los médicos le dan esas explicaciones porque también eso es lo que ahora conocemos. Pero imagínate que abres una puerta y hay un ventarrón enorme afuera. En el momento en que tú abres, sientes donde te llena por completo, mira, electricidad, y ahí es donde lo asemejan con eso. Sentí una plenitud y una total satisfacción, pero sobre todo yo lo veo con esto. Sentí un amor, porque todos sabemos lo que es el amor y el desamor. O sea, sentí un amor, una paz que jamás he vuelto a sentir. Me sentí completamente abrazada. No vi más que esa luz brillante de la que mucha gente habla, pero sí te llena. Me llené todo mi cuerpo se llenó de electricidad y lo podemos asemejar con lo que estás viviendo, estoy de acuerdo, pero eso no quita que estás viviendo otro plano y que estás viviendo otras cosas. Y solamente sentí una mano y una voz, porque esa voz fue... ¿Intercambio telepático, digamos, con los seres esos o
¿Pudiste intercambiar alguna información con ellos o no? Mira, yo lo único que escuché fue una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz y haz todo lo que te pedí. O sea, todo lo que te pedí. Entonces, dice, espérame, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde es esto? Y inmediatamente, Nara, veo como empiezo a regresar con todas las etapas idénticas, las regresé y siento, porque se siente esto. Sentí perfecto donde entré al cuerpo. O sea, sientes el dolor otra vez en ese momento. La sensación más increíble, que es la que tenemos todos los que hemos vivido esto, muchos de ellos al menos, es que yo regresé, ¿cómo crees que me sentía? Sumamente enojada. Estaba muy enojada porque para mí, los doctores, y así lo pensé en ese momento, eran unos egoístas. Yo lo que quería era seguir dormida sin saber que me estaba muriendo. Y ellos lo que querían era despertarme. Como regresas, obviamente tuve varios minutos con falta de oxígeno. Sentía un mareo, me sentía mareadísima, el cuerpo me daba vueltas por todas partes. Me sentía que el cuerpo me giraba y giraba y giraba. Y volví a entrar en paro. Volvieron a sacarme, volví a entrar en paro. O sea, esto fue un periodo, decía la enfermera que me cuidó ahí, que fue como media hora. Y luego lo confirmé con los doctores que estuvieron allá. Yo hice toda una entrevista antes de escribir el libro. Entonces, el enojo que yo sentía era porque no quería quedarme. Exacto, te iba a preguntar, ¿sabías tú que estabas muriendo, que estabas ya en otro plano? O... Ahí lo que entendí, lo que pasa es que no le metes esta información tanto a la cabeza, sino, no sé, ahorita aquí yo no quiero estar, quiero irme a donde yo estaba. ¿Y tu hija? Y mi hija, yo sabía que ella iba a estar bien. Entonces, ese tipo de apegos o de cosas, yo las entendí como una forma de amar. Realmente, el solo hecho de que alguien exista es la manera más hermosa de amarlo. Y yo sabía que ella iba a estar bien. Entonces, ya no era que yo estuviera presente en su vida. Ya dejé yo de ser la protagonista de ese momento. Y ya no era, digo, claro, quería estar con ella, pero no era grave. Cobran las cosas otra dimensión. Claro, ahora que estoy aquí, que regreso y te lo estoy contando, le agradezco muchísimo a la vida y a Dios que he podido disfrutarle. Ella tiene ahora 32 años, ya se casó, estoy feliz de la vida de haberla disfrutado tanto tiempo. Pero en ese momento, si tú me preguntas, ¿quisieras regresar y no vivir todo esto? O sea, no, como que no es cuestionable. Ese momento para mí es volver, que quiero volverlo a vivir, sí. Entonces, te pones en una disyuntiva, bueno, es un juicio de valor bien difícil. Pero sí, me preguntas, ¿quisieras volver a vivir eso? Definitivamente que sí. Me pregunta, ¿le tienes miedo a la muerte? Eso justamente te iba a preguntar. Antes de esta experiencia, supongo que sí, no lo sé. Después de esta experiencia, ¿no tienes miedo a morir? En lo más mínimo, porque mira, lo que me pasó de pequeña es que yo jugaba con un fantasma de la muerte que sentía que siempre tenía conmigo. Porque como yo sabía que me iba a morir, yo hablaba con él en mi imaginación y decía, es que todavía no vengas. Yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo tenía estas conversaciones, estas negociaciones con algún ser que yo le llamé el fantasma de la muerte en mi libro. Entonces, para mí la muerte y yo hemos caminado de la mano desde que nací. Entonces, para mí el tema de la muerte no es tan natural como nacer. O sea, no es un tema que me asuste, que me aterre. Sí, Oscar, discúlpame. No, es que el tema interesante, eres mexicana y para ustedes los mexicanos, los muertos tienen un valor, inclusive tienen su propio Día de los Muertos, es una festividad increíble, es algo apoteósico en México. Nunca he estado, lo he visto en millones de documentales, pero sé que los altares son maravillosos. Que inclusive para amar mucho más la vida también aprecio ese momento de los muertos, de la muerte, del morir, de pasar a la otra vida. Mira, yo creo que la mejor manera de morir con tranquilidad y en paz es vivir una vida con tranquilidad y en paz. O sea, de la misma forma en que has vivido tu vida, es la manera en la que debes prever que va a ser tu muerte. Y no me refiero a que no haya gente que se enferme, que un accidente, que no, pero en ese estado mental
puedes terminar tu vida. Por eso creo yo que la mejor manera de morir es vivir la vida intensamente. O sea, yo, de hecho lo digo al principio de mi libro, la muerte y yo hemos caminado juntas por mucho tiempo, pero hicimos un pacto, así lo pongo, caminé con una mano siempre muy amarrada de la vida y con la otra de la muerte. Y no me suelto de ninguna hasta el momento en el que sea necesario, pero hay una frase que me encanta, que yo repito mucho: el día que la muerte me encuentre, o que algún día me llegará, quiero que me encuentre bien viva, haciendo lo que estamos haciendo ahora, compartiendo los mensajes de esperanza, de amor, de cosas que valen la pena. Tragedias hay muchas, pero a veces le dedicamos tanto tiempo a ese desgaste, que entonces, ¿de qué te valió la vida? ¿De qué te sirve estar vivo, tener a tus hijos, tener lo que tienes, si estamos restándole el valor tan importante que tiene el amor a vivir? El solo hecho privilegio de estar vivo. Así mismo es. Me da muchísima curiosidad, Ana Cecilia, saber también qué dijeron los médicos sobre esta experiencia tuya, pero no quiero, de hecho, me encantaría saberlo. Lo que pasa es que el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy. Nos toca decir hasta luego. Me encantaría invitarte porque tenemos tanto de qué hablar. Tu vida cambió radicalmente, Ana Cecilia. Te has dedicado a devolverle a la humanidad ese regalo tan grande que recibiste cuando estuviste en este estado, ¿no? Me encantaría que regresaras, aceptas la invitación y que la semana que viene seguimos hablando. Por supuesto. De tu vida. Tú me dices, porque sí, hay muchas cosas interesantes de los médicos. Me encanta que me hayas invitado. Me encantaría de veras volver a seguir platicando de esto. Oscar, Nara son excelentes anfitriones y me da pena porque tengo mucho, no paré de hablar, pero me interesa muchísimo escucharles también a ustedes, sobre todo las dudas, todo aquello que la gente quisiera preguntar. Estoy totalmente abierta, por supuesto. Los invitamos a ellos también a que si tienen alguna pregunta la semana que viene, pues que las escriban para que tú se la contestes, porque hay muchísimas dudas, es un misterio más grande de la humanidad. ¿Qué pasa cuando morimos? Y es realmente un privilegio conversar con alguien como tú, que estuvo tan cerca de estar en el otro lado, ¿no? Afortunadamente, bueno, para nosotros, regresaste para contarnos esto, para enseñarnos a vivir mejor. Y yo te voy a dejar con un mensaje importante. No necesitamos pasar por una experiencia cercana a la muerte para llevarte todo lo que una experiencia cercana a la muerte te da. Y de eso podemos platicar también la semana que viene, por supuesto. Gracias. Buenísimo. Ha sido una clase, una lección de vida hablando de la muerte y hablando de ese pasaje secreto por donde anduvo usted. Y a mí me ha dejado aquí sorprendido y ha sido como este canal que yo le llamé un día Universo Increíble. Es realmente nuestro universo increíble y la historia suya es especial, espectacular, sobre todo muy humana, muy natural y muy real. Y se lo agradezco mucho. Y Nara, te debo una Gracias por invitarme. Se acaba esta historia que podamos comer en un restaurante sin el mascarilla. Porque además, bueno, buena, excelente reportera como siempre, suerte que se me unió aquí a este equipo. A mí me encanta el tema es fascinante, siempre me ha gustado mucho, así es que te agradezco una vez más, Ana Cecilia, por estar aquí y dedicarnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias Nara, gracias Oscar. Para mí un privilegio estar con ustedes. Gracias. Y gracias a los que están mirándonos de afuera, que nos dedican su tiempo también. Gracias. Sí, claro, gracias por tus mensajes también a todos. Gracias, aquí los estuvimos leyendo. Muchas gracias. La semana que viene, entonces. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Jueves 3 de la tarde. Jueves 3 de la tarde. Aquí nos vemos. Para que la gente vea. Voy a rodar la despedida con su permiso. Gracias. Y que Dios las bendiga a los dos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Yeah.